Bueno, hermanos, pues vamos a continuar, aunque ya es un poquito tarde y bueno, entiendo la paciencia que podamos tener. Y vamos pues a seguir, ¿no? Con el hilo del transcurso del desarrollo que vamos llevando. Estamos como ya sabéis, en el quinto y último discurso de Yeshua, famoso discurso del Monte del Olivar, donde podemos ver en nuestros sobretítulos de las Biblias, ¿no? Normalmente eh, pues el discurso de los olivos o señales antes del fin, ¿no? Es un discurso obviamente escatológico. Ya hemos hecho una introducción y ahí a todos los hermanos que nos escuchan, en la descripción de la transmisión tenéis pues una serie de artículos que hemos ido compartiendo, porque obviamente es imposible pues tocar tantos detalles, ¿no? Se nos quedaría cortos y hay libros y hay muchas informaciones, ¿no? Tampoco pues podemos, si tenemos el tiempo y alguno, ¿no? Ni las ganas. Pero es bueno profundizar, ¿no? Y ver al menos pues lo general, obviamente toda, todos estos discursos, ¿no? Y en este caso este discurso, pues obviamente se pueden sacar tanto enseñanzas prácticas como enseñanzas de muchos tipos, ¿no? Históricas, que aprendemos historia, aprendemos también pues cómo se cumplen los tiempos, ¿no? De Dios, porque Dios es fiel y lo que promete Él hace, ¿no? Él todo lo que ha predicho de su boca se ha cumplido, se cumplirá. No, como dice el profeta Isaías, y me encanta ese versículo, ¿no? Que dice que la palabra de Dios no llegará vacía, ¿no? Sino que dará fruto, ¿no? Y otro pasaje del mismo Isaías dice, brótese la hierba, sécase, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios, como dice el escritor a los hebreos, es viva y eficaz. Nos señala el futuro, el presente, y el presente también nos redarguye, corta, ¿no? Y nos da vida, nos direcciona. Y vamos a continuar estudiando y escudriñando un poquito sobre este sermón. Hemos hablado ya sobre, bueno, 3 sábados, comenzando con la introducción y 2 más, abarcando hasta el versículo 15. Y bueno, obviamente no voy a repetir sobre todo las cosas que dije en la introducción, que son importantes a tenerla en cuenta a la hora de hacer la exégesis o a la hora de estudiar el texto bíblico. Pero vamos a continuar, ¿no? Sin tampoco darle mucho enfoque o repetición, aunque a mí siempre me gusta recordar, ¿no? Creo que es algo que yo veo necesario, ya que pues vivimos en una vida muy agitadas, ¿no? Y el mundo nos absorbe y muchas veces pues, tenemos poco tiempo para dedicarlo a las escrituras, ¿no? Y es bueno recordar. Vamos a leer los primeros 15 versículos donde los hemos comentado. Vamos a ir a Mateo 24, coge ahí tu Biblia, vamos a detenernos ahí, simplemente a leerlos para engancharnos en los versículos. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿no? De estas preguntas, estas 2 preguntas dependen casi todo el sermón, ¿no? Dice, tengan cuidado, dice, ¿cuándo sucederá eso? Le preguntan. Obviamente lo previo en el capítulo 23 y anteriormente, hablando sobre la destrucción del templo y dando parábolas de juicio sobre Jerusalén, sobre el sacerdocio, sobre el templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Verso 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Yeshua. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero, ¿qué dice ahí? Importante señalarlo otra vez, que ya lo dijimos. No procuran alarmarse, eso es natural, esto es necesario. Pero eso no será el fin, ¿no? No será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo eso será apenas un comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten, los odien por todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe.
Y bueno, aquí vemos obviamente un consejo, ¿no? Por eso he dicho, se pueden sacar hasta detalles y escudriñar la profecía, etcétera, pero básicamente el relato nos anima y anima a los discípulos a que obviamente van a venir tiempos difíciles, ¿no? Sobre todo para ellos, iban a venir y iban a vivir los tiempos difíciles, ¿no? Pues sabemos que los apóstoles, obviamente, uno de los marcas, como diría Pablo, del apóstol era que obviamente pues era el sufrimiento por causa de engendrar hijos, ¿no? De discípulos. Y los apóstoles todos sufrieron, tal como Jesús predijo, ¿no? Entonces dije, en aquel punto, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán, eso ya lo comentamos, que pasó históricamente, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, también comentamos todos esos versos, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y ya dijimos, y vuelvo a repetir, y habrá gente que no lo haya escuchado, que no siempre que se habla del fin quiere decir la consumación, ¿no? Es decir, el Olam Jabá, ¿no? El mundo venidero. Obviamente cuando habla fin, y hay muchos antecedentes y ya lo expliqué, y de hecho hay varias palabras para describir el fin, ¿no? En griego y en el texto bíblico, y es que puede señalar el fin de una era, ¿no? O el fin de una etapa en la historia, o el fin incluso de un pacto, ¿no? Porque sabemos que obviamente viene un nuevo pacto, que es más glorioso, como dice Hebreos, ¿no? Que pone fin al antiguo pacto, lo perfecciona, ¿no? Y obviamente lo redirecciona a su máxima esplendor hacia lo que apuntaba el viejo pacto, ¿no? Y el verso 15 es el que nos va a detener en esta enseñanza, que obviamente pues hay mucho, ¿no? Mucho que comentar. Ahí da pues una señal de esos antecedentes, ¿no? Y bueno, en la introducción yo expliqué las diferentes posturas dentro de este sermón, que si preterista, preterista parcial, gente que dice que es todas estas predicciones desde el verso 1 hasta todo lo que termina siendo el capítulo 25, verso 12 creo que es, se cumplió en el primer siglo, o los parciales que dicen que una parte se cumplió y otra no, ¿no? O los futuristas extremos, ¿no? Que dicen que todo esto se va a cumplir en el futuro, o los futuristas parciales, ¿no? Hay muchos y muchos métodos pues, de hermenéutica en este sermón. Nosotros lo que vamos a hacer, obviamente, en este sermón es exponer ideas, también dar opinión. Obviamente cada uno tiene que sacar un criterio y obviamente al estudiar pues, saca el criterio y obviamente con la ayuda de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, quien ilumina y que puede pues redicionarte, ¿no? Pero el verso 15 es un verso pues, muy discutido, ¿no? Obviamente porque implica profecías no solo de este sermón. De hecho, el editor, Mateo, dice el que le entienda, ¿no? Obviamente el escritor, el hagiógrafo fue Mateo, ¿no? Dijo el que le entienda, y esto evoca obviamente a un antecedente bíblico que se describe no solo una vez, sino hasta 3 veces en el profeta Daniel, ¿no? Por eso es irnos y examinar lo que es esta señal, ¿no? Como dice el horrible sacrilegio, la abominación que desola, etcétera, nos remonta a esos textos. De hecho, si tienes tu Biblia, seguramente tengas una nota al pie que diga y unas referencias que te envíen a Daniel, ¿no? Posiblemente a Daniel capítulo 9, verso 27, a Daniel capítulo 11, verso 31 y a Daniel capítulo 12, verso 11. Y es curioso que Daniel es un libro muy profundo, ¿no? Daniel recibe una visión, ¿no? De Dios en 3 etapas. Podemos decir en 3 etapas en que él ve una serie de bestias, ¿no? Que son imperios, que está relatada ahí en Daniel capítulo 7, etcétera, en adelante, y luego en Daniel capítulo 9 se le dan un periodo, ¿no? Que se le da, que se conoce como las 70 semanas de Daniel, y el periodo determina la desolación del pueblo, ¿no? De la ciudad, de Jerusalén, y todo eso en el contexto de que Daniel estaba en el exilio, estaba en Babilonia, el templo de Dios estaba destruido, ¿no? Hay un decreto del rey Artajerjes y de ahí comienza pues toda una maraña de detalles que obviamente es imposible, ¿no? Pues desmoronar y bueno, y tiene mucho, obviamente muchas implicaciones para la hora de hacer una interpretación, ¿no? Porque tiene muchos detalles. De hecho, si algunos han visto, ¿no? Como quiero comentar aquí,
Y cito a Craig Skinner, que lo dice su comentario al contexto cultural, y dice esto muy acertado. Dice, un requisito previo para el regreso de Masías, de Cristo, era la serie de eventos cumplidos en los años 67 al 70. Eventos correctamente predichos por Yeshua. Y este verso, la abominación desoladora, en Daniel 9:27, que aparece por primera vez, sucede después de que el Mesías es cortado, ¿no? Porque uno de los indicios es que el Mesías, el ungido, iba a ser cortado, ¿no? Que también eso está sujeto a interpretación, ¿no? Hay algunos que identifican a este ungido como otro ungido, ¿no? Pero eso es otro motivo de discusión, ¿no? Daniel 11:31, por ejemplo, vuelve a mencionar esta abominación desoladora y suena como si hubiera, como dice Skinner aquí, si debiera haber ocurrido en el siglo II antes de Jesucristo con Antíoco Epifanes, ¿no? Encaja muy a detalles muy explícitos con eso, ¿no? Ya que se habla de un gobernante, etcétera, el rey del norte y otros detalles, ¿no? Y luego en Daniel 12:11 se vuelve a citar, donde en Daniel 12:1 ya comienza el ángel de Dios, Gabriel, que es el que le da la visión en el capítulo 7, ¿no? Y le empieza a explicar la visión de Dios, porque Daniel no entendía. Y de hecho, aún explicándosela, Daniel se turbó, ¿no? Se turbó, porque eran tiempos y eran, pues, visiones de Dios muy complejas, ¿no? Que si una bestia con varias cabezas, que era una bestia, tenía unos cuernos y unas mandíbulas de hierro y le salía un cuerno pequeño. El cuerno pequeño era un cuerno que obviamente representaba pues a un gobernante que empezaba a hablar palabras arrogantes y blasfemas en contra de Dios, y en todo eso viene el anciano de días, ¿no? Es una verdaderamente, si tú lo haces en una película sería pues ¿no? Sería una locura, ¿no? Y obviamente Daniel se turba. Pero la visión que él recibe en el capítulo 12, ¿no? Se explícita y de hecho se sella la profecía, y Dios deja entrever que hay muchos detalles antes de la consumación que no se van a saber, o sea, que por mucho que quieras indagar y mucho que quieras ver, solo hay atisbos, ¿no? Y obviamente atisbos que se dan en la palabra, pero que señalan un tiempo, bueno, como es la literatura o el lenguaje apocalíptico, ¿no? Que eso lo explica la introducción, ¿no? Daniel tiene mucha lenguaje simbólico también, cosa que aparece en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, porque obviamente no van a venir una bestia o un oso comiéndose una costilla, como dice ahí, sangre. Eso está hablando simbólicamente, ¿no? Entonces hay que saber interpretar y tiene muchos destellos, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir más allá. Lo que quiero señalar es que, como dice aquí Skinner, dice, de manera que estas tres menciones de la abominación desoladora se han interpretado históricamente por los intérpretes, ¿no? Por los estudiosos, que la profecía se va cumpliendo en etapas, ¿no? Y eso es interesante. De hecho, los rabinos, y yo mandé ahí un artículo en la descripción que se denomina la historia bíblica cíclica, ¿no? Los rabinos veían que ciertas profecías eran cíclicas, ¿no? En el Talmud ahí, en la Mishnah, aparecen referencias como que se vuelven a cumplir ciertas cosas, ¿no? Y puse un ejemplo. Por ejemplo, ellos decían que se iba a cumplir un segundo éxodo, ¿no? Que así como el pueblo de Israel estuvo en pecado y estuvo en opresión, se iba a volver a cumplir antes de los talones del Mesías, antes de la venida del Mesías, pues un segundo éxodo, ¿no? Y muchos más textos. Ahí tenéis el artículo, lo podéis leer, que es de Alfred Edersheim, un señor artículo muy bonito. Y algunos intérpretes creían eso, que ciertas partes, ¿no? La profecía se cumplía en etapas. Y algunos intérpretes creen que ciertas partes, y termino la cita, de la profecía de Daniel esperan su cumplimiento. Otros creen que la totalidad de la misma se cumplió en el siglo I. Bien, para que veáis que, bueno, tiene muchos detalles. Y solo este verso, ¿no? El verso 15, ya que hay 3 menciones al libro de Daniel, nos llevaría a leer los 3 capítulos, bueno, de hecho nos llevaría a leer casi toda la visión de Daniel para hacer pues una especie de organigrama escatológico, ¿no? Y eso es imposible. Pero obviamente yo lo que creo, según los evangelios, y vamos a ir viendo que para Jesús, ¿no? La abominación desoladora, lejos de que pueda pasar en el futuro de nuevo, ¿no?
estaba advirtiendo a los discípulos que iba a venir, ¿no?, una señal para ellos para que huyan. De hecho, así lo dice, ¿no? Podemos leer ese verso, vamos a buscarlo. Si lo tenéis por ahí me lo decís rápido. Sí, ahí, el verso 16, ¿no? El que lea entienda. Los que estén en Judea que huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese. Qué terrible será aquellos días, ¿no? Oren para que su ida no sea ni en día de reposo ni en invierno, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán los días, todo esto lo veremos, ¿no? Entonces es una señal para ellos, ¿no? De hecho, si comparamos esta señal y cómo lo enfoca Lucas, y vamos a estar comentando sobre esto, para Lucas, el Evangelio de Lucas, la señal es para ellos, cuando vean, y lo dice así, la ciudad de Jerusalén sitiada, huyan, ¿no? O sea, hay un antecedente. Entonces se entiende que en este momento, en este discurso, la abominación desoladora era futuro, en el momento que Jesús la dijo, pero era para sus contemporáneos, era una señal, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que pueda haber, como he dicho, una etapa final que se vuelva a cumplir algo parecido, ¿no? Estoy abierto a eso, ¿no? Pero vamos a ver un poquito, hoy a ver un poquito de historia, aunque el tiempo apremia. Pero es muy interesante, ¿no?, la historia, porque la historia obviamente está involucrada con lo que pasó y verdaderamente se cumplen las palabras que dijo Jesús aquí en el Monte de los Olivos. Como dice, no ha habido tribulación jamás ni nunca la habrá, ¿no? Y eso lo dijo Jesús, ¿no? Y vamos a ver que en boca de otro que ni era creyente en Jesús ni nada, como es Flavio Josefo, dice prácticamente las mismas palabras, ¿no? De todo lo que ocurrió desde el año 66, podemos decir, de la primera revuelta judía hasta su destrucción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto, ¿no? Bien, en primer lugar, vamos a ver, como veis ahí el título, análisis de las principales posturas de la abominación desoladora. Y digo principales porque hay bastantes más posturas, ¿no? Y obviamente aquí vamos a dar pues algunas posturas más comunes ahora dentro de la academia, no digo de la teología en general, ¿no? De hecho, si tú eres dispensacionalista, no vas a estar incluido dentro de esta interpretación, ¿no? Y yo creo que aquí pocos dispensacionalistas habrá, ¿no? Pero bueno, el dispensacionalismo, ya lo expliqué, afirma pues que hay dos etapas, ¿no? La primera y la segunda venida, y obviamente hay un rapto, ¿no? Ahora estamos en la etapa de la iglesia, luego vendrá la etapa de los judíos, ¿no? Vendrá el rapto de la iglesia, Dios tratará con los judíos, ahí será la gran tribulación, luego vendrá pues el milenio, etcétera, ¿no? Aunque hay diferentes formas de dispensacionalismo también, ¿no? De un rapto a la mitad de la semana, antes de la tribulación, y luego post-tribulacionalista, ¿no? Entonces, bueno, como eso no es el caso, no vamos a ver eso, y bueno, el dispensacionalismo juega mucho pues también con pues unas interpretaciones que literalmente pues son forzadas en algunos casos, ¿no? Pero es válido, ¿no? Bueno, cada uno puede acotarse a lo que mejor crea, ¿no? Yo voy a desarrollar más un análisis en base a la lente del Evangelio, no a la lente de Daniel o Apocalipsis, porque yo sé que Apocalipsis habla de un tiempo, de medio tiempo y todo eso que el Daniel no habla, y que algunos, pues, de hecho muchos comentaristas que estudian el libro de Daniel, ¿no?, como por ejemplo Gregory Bale, ¿no?, José por ahí lo sabe, que lo habrá leído en la introducción, pues tienen que estudiar el libro de Daniel, ¿no? Y no solo el libro de Daniel, sino otros libros más, porque hablan de la revelación de los últimos días, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros nos vamos a centrar en el Evangelio, ¿no? El enfoque del Evangelio en la abominación desoladora y lo que dicen los Evangelios y lo que pasó como una señal para ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar las tres principales posturas y nos vamos a detener en la tercera, que creemos, y leyendo sobre esto un poquito, la verdad que descubrí que es interesante esta propuesta, ¿no? Dice, en primer lugar, el análisis más reciente y exhaustivo de estas cuestiones, ¿no?, de algunos pues, comentaristas contemporáneos, concluye que quizás son un poco más simbólicos, lejos de los detalles que se dan en las profecías, van más como a
al resumen de lo que quieren hablar esas profecías, y concluyen que la abominación se refiere a la infidelidad de Israel al pacto, en particular su rechazo de Yeshua como rey mesiánico. Bien, en segundo lugar, la abominación puede referirse, como muchos han visto y cuadra en muchos aspectos, puede referirse a las legiones romanas que se establecieron. Estamos hablando con las lentes del Evangelio, ¿vale? Hay que tener claro eso. La abominación puede referirse a las legiones romanas que se establecieron y ofrecieron sacrificios a los estandartes romanos en el templo, ¿no? Luego leeremos esa cita de Flavio Josefo. Bien, y esta, por ejemplo, esta segunda interpretación puede interpretarse y puede apoyarse en una aparente referencia a estas legiones y a los estandartes de el capítulo 24-28 de este mismo sermón. Estos estandartes llevaban la imagen, ¿no? Sería una imagen que desola, una imagen abominable. Y bueno, Flavio Josefo dice que pues, en sus estandartes pues, tenían imágenes abominables, ¿no? Obviamente para el pueblo judío. Estos estandartes llevaban imágenes del emperador deificado, ¿no? Sabemos que el culto imperial era pues, el culto que se practicaba en Roma, que deificaba a los gobernantes de Roma, ¿no? A los césares. Y llevaban esta imagen, ¿no? Y eran considerados ídolos por los judíos. El pueblo de Jerusalén prefería la muerte antes que ver las efigies de César expuestas en la ciudad santa, como relata Josefo. Que estas fueron exhibidas y adoradas en el propio templo. O sea, los propios romanos pusieron los estandartes en la ciudad santa, en el templo, ¿no? Y comenzaron a postrarse ante esa imagen del emperador de los estandartes, ¿no? Y eso fue un sacrilegio muy horrible. También Josefo lo denomina como algo abominable y horrible. Bien, seguimos. En tercer lugar, la otra propuesta, que son tres las que hemos dicho hoy, que son históricas con los lentes del Evangelio que sirven de señal para los discípulos, es que la abominación puede referirse a alguna acción, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque normalmente esta yo creo que es parte de la segunda y la tercera juntas, ¿no? Y ahora explicaré por qué. En tercer lugar, la abominación puede referirse a alguna acción de los celotes judíos que tomaron la ciudad de Jerusalén varios años antes de la destrucción romana. Eso ahora lo comenzaremos a desarrollar. Así, en síntesis rápida de esa postura, Josefo describe varios acontecimientos de una manera que los presenta como abominaciones, ¿no? Y obviamente aquí tenemos que hacer una cronología de lo que es el asedio de Israel, ¿no? Porque Roma no llegó a Jerusalén de una, con el emperador Tito, ¿no? Fue sitiando todas las ciudades, comenzó con Galilea, con Cesarea, con Galilea, con todas las regiones alrededor de Jerusalén para ya asediarla por completo, que no tuvieran escapatoria y destruir la ciudad santa, ¿no? Entonces esto fue un proceso de alrededor de 3 años más o menos, ¿no? Desde el año 67-68, que que comenzó la revuelta judía, y todo eso precipitó eso, ¿no? De hecho, Roma ya estaba lidiando grandes guerras, y por eso conectamos eso cuando dice habrá grandes guerras y rumores de guerras. Roma sufrió pues unas devastaciones tremendas, tanto que, como dije en el anterior estudio, Roma tuvo en un solo año 4 emperadores, porque hubo hasta guerras internas entre ellos, ¿no? Entonces sufrió muchas agitaciones, una agitación más por parte de los judíos, pues no podían consentirlo, ¿no? Y ahora quiero decir algo, y leyendo, y vamos a ver un poquito el testimonio, vamos a leer a Josefo, ¿no? Porque él describe todas estas narraciones que pasaron. Lo que precipitó la destrucción del templo, obviamente sabemos que en síntesis es el pecado, ¿no? De rechazar al Hijo del Hombre, de rechazar el Evangelio, ¿no? Y esto conecta con las maldiciones del Deuteronomio, ¿no? Que iba a traer desolación a la tierra, los iba a traer a secar la tierra, iba a destruir sus graneros, etc. Pero ya fuera de eso, su pecado más grave fue rechazar al Hijo del Hombre, ¿no? Por eso Jesús habla palabras en contra del templo y en contra de la ciudad, porque lo van a rechazar. Y obviamente eso va a llevar un juicio. Pero lejos de eso, y lejos de ese pecado, el propio pueblo estaba sumergido. Y de hecho hasta los propios rabinos en el Talmud lo dicen, ¿no? Que el templo fue destruido por el odio gratuito, ¿no? Y por la corrupción que había dentro del pueblo. Y es que eso era cierto. Y de hecho lo que precipitó que Roma actuara tan
bestialmente fue el propio pueblo. Fue la propia locura del pueblo, ¿no? Reflejada en su culmen con el partido revolucionista, ¿no?, de los celotes. Entonces, si ustedes leen esos relatos, vais a ver la serie y la locura que llegó el pueblo y la cantidad de abominaciones y la cantidad de cosas, ¿no? Y hemos hablado ya de no solo que hubo profecías, ¿no?, tanto del Antiguo Testamento como de boca de Jesús, que iba a pasar todo esto, hasta de boca de gente que no tenía que ver, ¿no? Ese famoso, no me acuerdo, Yeshua, no me acuerdo exactamente el nombre entero, pero que iba gritando, ¿no? Voz del oriente, voz del occidente, y eso lo narra también Flavio Josefo, ¿no? Hubo augurios, hubo señales, que el templo se abría las puertas de par en par, ¿no? Como se narra también en el Talmud, inclusive, ¿no? Que las suertes para el chivo expiatorio siempre iban para un lado y no para otro, etcétera, ¿no? Todo eso pasó como señales de que el juicio de Dios venía sobre Jerusalén, ¿no?, por haber rechazado al Hijo de Dios. Y vamos a ver que eso precipitó mucha más impiedad, mucha más abominación, mucha más derramamiento de sangre, cosas que sabemos que viene el juicio de Dios, ¿no? En los tiempos de Noé hubo todo esto: derramamiento de sangre, promiscuidad, locura, desenfreno. Y Josefo lo describe así en sus narraciones, sobre todo en el libro de Guerra de los Judíos. Tantas y tantas abominaciones que hubo alrededor del templo y en el propio templo, ¿no? Así, en grandes rasgos, que vamos a leer citas, pero dice: son miserables, hablando de los celotes, digo, de los revolucionarios, porque el tema de los celotes es que convencieron a sus propios contemporáneos y ganaron miles y miles de personas a seguirlos para decir que ellos debían de derrotar a los romanos y expulsarlos, ¿no? Actuar así como fueron los macabeos, con el celo de Dios, y convencieron a muchos. Por eso dice aquí Jesús que vendrán muchos engañadores que engañarán a muchos, ¿no? Y en su boca había pues hasta profecía y había hasta palabras de restauración, ¿no? Pero sabemos que la ciudad estaba sentenciada porque habían crucificado, como dice Hechos de los Apóstoles, al Señor de la Gloria, ¿no? Y dice aquí Josefo: son miserables que metieron el templo de Dios en su fortaleza, en su bastión, ¿no?, como dice esta cita. Hicieron del lugar santo el cuartel general de su tiranía. Y ahí en ese libro narra no solo sus tiranías, sino sus abominaciones. Vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, el asesinato de un judío justo en el templo por los celotes unos 3 años antes de la destrucción del templo, o el nombramiento de personas no cualificadas para el sumo sacerdocio, ¿no? Esta me suena hasta ridículo y me produce gracia, ¿no? Porque Roma comenzó a asustar a los judíos, ¿no? Ahora vamos a ver la cita. Josefo narra que algunos, pues una legión rodeó Jerusalén, comenzaron a lanzar flechas alrededor de la muralla del templo y mataron a muchos de los sacerdotes, y muchos sacerdotes que estaban oficiando en ese momento el sacrificio diario murieron en el propio altar con el sacrificio, ¿no? Y eso fue una gran abominación, como dice Josefo. Y ellos empezaron a adueñarse del templo y a nombrar sumos sacerdotes al azar, ¿no? Tanto así que Josefo narra eso y dice que cayó la suerte sobre un campesino que ni sabía leer, ni sabía de Biblia, ni sabía de nada. Le vistieron de sumo sacerdote con las vestiduras santas y le tuvieron que instruir qué hacer, ¿no? Como que iba un ayudante ahí diciéndole: ahora tienes que hacer esto y esto. Una locura, ¿no? Cosas que el Eterno obviamente pues estaba en contra de todas estas cosas, porque eso era pues un desenfreno y una locura vestida de piedad, ¿no? Todo para justificar su movimiento y su cosmovisión, ¿no? Y los celotes hicieron grandes abominaciones, ¿no? Tanto así que, bueno, podía referirse incluso a tantas y tantas cosas que narra en el libro, ¿no?, que también lo denomina Josefo como abominaciones, ¿no? Bien, en cuanto a la primera opinión de que Israel fue al pacto, eso lo sabemos, ¿no? Y es consecuencia de... Sabemos que Israel fue infiel al pacto de Dios, ¿no?, y que las maldiciones del pacto se van a manifestar, ¿no?, tarde o temprano, como dice Deuteronomio 31, ¿no?
Si obedeces, tendrás lluvia, serás próspero en el trabajo, en todo lo que hagas, ¿no? Pero si no obedeces, vendrá desolación, vendrá sequía, vendrá lluvia, vendrán guerras, vendrá destrucción. Eso ya lo hablamos. Obviamente esto tiene muchos problemas, porque esta interpretación pues obviamente no concuerda bien con muchas características que se dan, no solo obviamente ya yéndonos a la profecía, sino a la propia descripción del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, no podría explicar pues, cómo el rechazo de Jesús podría describirse como que está en el lugar santo, ¿no? Aunque bueno, algunos aluden a que como Jesús era el templo, pues él era el lugar santo y se destruyó el templo, ¿no? Aunque no se destruyó completo, pero mataron al Hijo de Dios. Pero tendría muchos huecos, ¿no? Sería algo muy simple, muy simbólico. La segunda opinión, aunque es muy atractiva, la de que la abominación desoladora fue pues cuando Tito entró, ¿no? Con los estandartes romanos, se plantó en la ciudad santa, en el templo, y empezaron a adorar la imagen de los estandartes, es muy atractiva, como dice. Obviamente encajaría en la descripción de que la abominación se posa sobre las alas del templo, ¿no? Como dice la Septuaginta, y con el sentido común del verbo estar, ¿no? Ya hablamos de la palabra istemi en griego, que se puede traducir estar, poner, colocar encima de, pero tiene muchas implicaciones que puedan ser, ¿no? Y pueden ser solo personificables, sino también hablar de acciones, ¿no? Que se hacen en un lugar. Sin embargo, en el momento, como dice aquí, en que los romanos adoraban sus estandartes en el templo, parece demasiado tarde. Este es uno de los contras mayores, que a muchos que defendían esta propuesta dejaron de lado la propuesta, porque obviamente esto no sería una señal para huir, porque eso ya sería imposible, ya que sabemos que en el año 70 ya sí que nadie podía huir. Y según Eusebio de Cesarea, en el año 66, viendo todo eso, los cristianos judíos que estaban en Jerusalén huyeron a Pela, de Decápolis, ¿no? Como narra ahí, y posiblemente en alusión a esta señal que escucharon del Monte de los Olivos, ¿no? De hecho lo narra así explícitamente, y leeremos esa cita de Eusebio. Y obviamente, pues si fuera esa la abominación desoladora, no serviría de señal. Entonces tiene huecos, sería prácticamente imposible. No se podía salir de la ciudad una vez que ya toda la ciudad estaba rodeada y Tito había entrado a la ciudad, ¿no? Bien. Aunque se podría argumentar que el propósito de la señal era alertar a los discípulos de otras ciudades de Judea, cosa que sería forzar mucho el texto, aparte de Jerusalén, para que huyeran. Obviamente eso sería problemático porque, como vamos a ver, a partir del año 66, como he dicho, comenzaron a rodear toda la región de Israel, toda. Y vamos a leer las citas, ¿no? Y quiero leer esa cita para que vayamos entrando a la cuestión, ¿no? Y eso fue con el emperador romano Vespasiano. Bien, obviamente hubieron muchos, en esos 4 años hubieron muchos agitaciones políticas en Roma, desde Vespasiano, que comenzó como emperador, luego le siguió otros emperadores, y la incursión judía se fue pausando detenidamente. De hecho, creo que el propio Roma envió por ahí tengo el dato de las legiones, pero envió como 5 legiones, ¿no? La legión cuarta, la 12, no sé cuántas, y la detuvieron ahí en Judea. Y la detuvieron sobre 4 años, ¿no? Además, alrededor de la ciudad de Judea. Pero vamos a leer esta cita de Josefo para ver que sería imposible incluso para los que no estuvieran en Judea huir. Porque dice así, y cito, Guerra de los Judíos 4, dice 443, pero al comienzo de la primavera, y eso del año 66, tomó la mayor parte de su ejército, Vespasiano, y lo condujo desde Cesarea. Cesarea era la ciudad, el bastión de... Bueno, eso lo construyó en su día Herodes el Grande, ¿no? Recordamos que eso lo dijimos en el Evangelio de Mateo, la introducción, ¿no? Herodes construyó ahí un bastión romano, y Herodes, que decía ser converso judío, ¿no? Para ganarse a los judíos, y sus descendientes iban a Judea, hacían sacrificios, leían, y luego en Cesarea hacían lo que querían, ¿no? Porque era su ciudad romana. Pero dice, al comienzo de la primavera tomó la mayor parte de su ejército y lo condujo de Cesarea a Antipatris, donde pasó 2 días arreglando los asuntos de aquella ciudad, y luego al tercer día marchó arrasando e incendiando todas las aldeas vecinas, ¿no? Y eso Jesús lo dijo antes en el capítulo 23.
Es impresionante cómo se fue cumpliendo. Dice, y cuando hubo asolado todos los lugares en torno a la toparquía de Tamnas, pasó a Lidia y a Jamnia, y cuando ambas ciudades se le habían unido, colocó en ellas como habitantes a muchos de los que se habían unido desde otros lugares, y luego llegó a Emaús, ¿no? O sea, Roma también tenía tenían sus mercenarios, ¿no? Creo que fueron muchos de los sirios que se unieron a Roma en la destrucción de Jerusalén, también. Es interesante, y de pueblos vecinos. Obviamente, pues por saquear, ¿no? Obviamente Jerusalén tenía mucha riqueza y sobre todo el tesoro del templo. De hecho, Josefo va a narrar en el año 70 que muchos celotes quisieron huir de la ciudad con los tesoros del templo, y llegaron los sirios y les saquearon, los descuartizaron. Y muchos de estos celotes se tragaban el oro del templo en sus estómagos y les descuartizaban, les sacaban los intestinos y les sacaban el oro, ¿no? O sea, fue tremendo, y vamos a ver tantos detalles que se nos va a quedar corto de las grandes calamidades que hubo en Jerusalén en esa época, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no?, que rodeó todo eso, luego llegó a Emaús, ¿no? Recordamos el famoso Emaús, donde Jesús apareció a algunos, ¿no?, el camino de Emaús, donde se apoderó de los pasajes que conducían allí, es decir, de todas las vías, ¿no?, y de su metrópoli, fortificó su campamento y dejó allí la 5ª legión. Llegó a la toparquía de Bet-Lefejón. Entonces vemos que la destrucción de Jerusalén no fue en un momento así. Fueron años que fueron viendo, pues, los habitantes de esa región de que el juicio venía, o que una gran guerra venía. Y obviamente esto serviría para los discípulos a decir, ojo, de hecho Lucas lo identifica así, ¿no? Cuando veáis la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿no?, huyan. Eso iba a servir esa abominación para eso. Y sigamos. Incluso al comienzo del asedio de Jerusalén, Josefo escribió lo siguiente. Dice, la guerra abarcaba ya toda la región, o sea, toda la región, no solo Jerusalén. Tanto las colinas como las llanuras, y toda la salida de Jerusalén estaban cortadas, o sea, que era imposible salir. Entonces, esta interpretación de que la abominación desoladora fue cuando Tito y sus emperadores adoraron en el templo la imagen del emperador, ¿no?, sería un poco, pues, tardía o difícil para ser señal para ellos, ¿no? Ya no podían salir. Lo más probable es que la asociación, como vamos a desarrollar ahora, en lo poco que nos queda, que nos vamos a quedar pues muy a medias, pero lo más probable es que la asociación de la abominación desoladora, estamos hablando de las lentes de Mateo, de los evangelios, ¿vale? No descartamos, como dice Kinner, por eso he citado esa cita, de una etapa final, en el capítulo 12, ¿no? Pero para los contemporáneos sería una señal. Entonces, lo más probable es que la asociación de la abominación que causa desolación sería un acto de profanación por parte en este caso, de los celotes, que se describen varias, ¿no?, que serviría para ellos ver que obviamente la ciudad estaba pues en las últimas, ¿no? Sin embargo, obviamente resulta muy difícil etiquetar cuál sería de todas ellas. Yo creo que más que una, fue pues varias, ¿no?, que sirvió de señal para ellos, pero sí que hay algunas muy características que leeremos ahora. Ahora, poco después de que los rebeldes judíos entraran en Jerusalén, o sea, esto fue paulatinamente, ¿no?, y bueno, obviamente esto es historia, ¿no?, pero hubieron grandes revolucionarios. Juan de Guiscala, ¿no?, fue uno de ellos, que entró a la ciudad y comenzó pues a armarse y mató a muchas personas inminentes de la ciudad, y a convencer a muchos a tomar las armas para rebelarse contra Roma. Otros no querían, ¿no? Y por ahí hay 3 o 4 nombres muy influyentes que llevaron a muchos, y es curioso que hasta 3 o 4 nombres luego llegaron hasta enfrentarse entre ellos, ¿no? O sea, fue una locura tremenda, nos faltaría tiempo para hablar de eso, pero es interesante, ¿no? Pero poco después de que pues empezó la revuelta judía y empezaron a entrar a Jerusalén asesinando, pues como dice ahí, a 10 de los ciudadanos más inminentes de la ciudad, y nombrar a sus propios sumos sacerdotes, los hombres elegidos para este alto cargo no estaban cualificados por su linaje, sino que eran individuos, como he dicho antes, innobles, de baja cuna. Eso ya sería una abominación, ¿no? Sabemos que el sumo sacerdote
o los sacerdotes tenían que ser hijos de la familia de ¿qué? De Leví. Y sobre todo los sumos sacerdotes o los sacerdotes tenían que ser, que oficiaban el templo, serían que ser los hijos descendientes de los hijos de Aarón, ¿no? Y obviamente esto sería pues una abominación, ¿no? Ante lo que Dios había decretado. Obviamente sabemos que el sistema de sacrificio estaba obsoleto, ¿no? El sacerdocio levítico, pues aunque fue un medio momentáneo que Dios instituyó y fue útil, ¿no? Ya en los tiempos de la dispersión se estaba viendo que el pueblo había tomado esto como un mero ritualismo, ¿no? No habían entendido bien la simbología de los sacrificios, ¿no? Por eso diría al profeta Oseas y denunciar a los profetas sacrificio, pues no quiero, ¿no? Vuestras lunas nuevas, vuestro día de reposo, todo eso me es abominable. Lo que quiero es justicia, es juicio, ¿no? Misericordia. Y el sacerdocio, pues humano, estaba decayendo, porque sabemos que eso era momentáneo, como dice la carta a los hebreos, ¿no? El fin de esa etapa estaba viniendo. Y el fin de la etapa, obviamente, vino pues con la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí entendemos que se inaugura el nuevo pacto, como dijo Jesús en el aposento alto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y en su sangre, haciendo alusión a que Él es el sacrificio consumado, Él es el sacrificio que valida y que absorbe todos los demás sacrificios y que son aceptos y perfectos en su obra. Pero para que veamos las grandes abominaciones y cómo el sacerdocio se había devaluado tanto y la ciudad, ¿no? Bien. Sigamos. Y no me voy a detener mucho más porque sé que hay mucha información, pero vamos a leer algunas citas históricas y nos detendremos, ¿no? Tomamos el respiro, comemos y el próximo sábado seguiremos, ¿no? Pero vamos a seguir desarrollando un poquito. Tenemos un poquito de tiempo. Josefo acusa que con este acto, la de nombrar sumos sacerdotes innobles, ¿no? Y lo dice así, voy a leer la cita. Guerra de los Judíos 4, 163. Dice él, ciertamente, fíjate lo que dice, me hubiera sido bueno morir antes de haber visto la casa de Dios llenas de tantas abominaciones. Y esto lo pone obviamente no de su propia boca, porque en esa época, en la revuelta judía, se levantó un sacerdote que parece ser que era piadoso. Un famoso llamado Ananus, que no es el Ananías que aparece en los evangelios, es otro más tardío. Pero algunos lo etiquetan así, pero erróneamente. Pero un tal Ananus, que parece ser que era un sacerdocio legítimo, pues se puso un poco a intentar pues convencer a los que habían sido arrastrados por ellos que ellos estaban yendo en contra de la Torá, ¿no? Y pone en boca Josefo de este Ananus, dice, ciertamente me hubiera sido bueno morir antes de haber visto la casa de mi Dios llenas de tantas abominaciones, dice este sacerdote Ananus. O estos lugares sagrados que no deberían de ser hollados al azar, llenos de los pies de estos villanos que derraman sangre. Bien. Eso cuadra un poquito con lo que dice el Talmud, que el templo fue destruido por el odio gratuito, ¿no? Y ahí en el Talmud se narra que uno iba a hacer unos sacrificios y llegó uno y le clavó un cuchillo en la espalda, ¿no? Sin ton ni son. Dice que había un odio muy gratuito, ¿no? Y aquí Ananus, en boca de este Ananus, diciendo que los celotes eran villanos que derramaban sangre en la casa de Dios sin ninguna. Bien, Josefo explica más tarde que estos acontecimientos cumplían una antigua profecía. Es interesante, yo he estado buscando un poquito sobre eso, aunque hay unas notas de la traducción de Josefo, pero se dice que hubo algunos, y eso lo dice William Whiston, ¿no? Que es el traductor de Flavio Josefo, la versión más traducida de Flavio Josefo al inglés, ¿no? Creo que es esa, no sé si es exactamente ese nombre, pero creo que es. Y él nombra un poquito cuál sería este oráculo, ¿no? Y voy a leer esa cita de Josefo. Dice, porque había cierto oráculo antiguo. Es como un oráculo que había, un adagio que había en la época. Dice, antiguo de aquellos hombres que la ciudad sería entonces tomada el santuario quemado por derecho de guerra, cuando una sedición invadiera a los judíos,
y su propia mano contaminara el templo de Dios. Ahora bien, aunque estos celotes no del todo descreían de estas predicciones, se hicieron los instrumentos, dice aquí, de su cumplimiento, ¿no? Y aquí hay una nota de esta predicción, que bueno, es una suposición, ¿no? Bueno, es un poco larga, pero bueno, el que quieras luego se la puedo enviar, obviamente, pero había un oráculo común, ¿no? De que eso iba a pasar. Es interesante, ¿no? Ya hemos dicho que incluso había oráculos comunes, o sea, estaba entre muchos, pero normalmente los oráculos eran al revés. Que el templo de Dios sería indestructible, que Dios pelearía por su templo, ¿no? Había muchos escritos en la literatura interestamentaria que hablaban de eso, ¿no? Porque el judío pensaba que el templo, como era de Dios, ¿no? y tenía su nombre, Dios abogaría por él. Pero ya hemos dicho que, así como en sintonía de la profecía, Dios también, aunque tenía la ciudad su nombre y el templo su nombre, podía actuar en contra, en juicio de eso, ¿no? De hecho, Jesús lo dice en los relatos que hemos venido leyendo, ¿no? Bien, sigamos. Los celotes no solo llevaron la sangre de sus víctimas a los inocentes en el templo. Un ejemplo, leímos esta cita. De hecho, era Gorián, el hijo de Josefo, y Simeón, el hijo de Gamaliel, quien los animaban, subiendo y bajando cuando estaban reunidos en multitudes, ¿no? Había mucha gente que se había unido pues, a esta revuelta. Y cuando los veían solos, a no soportar más, sino infligir castigo a estas plagas y peste de su libertad, y a purgar el templo de estos sangrientos contaminadores del mismo. O sea, hubo muchísimo derramamiento de sangre, ¿no? Esa revuelta judía en el propio templo. Y tanto así que hasta dice que sus propios hermanos derramaron su sangre en el templo. O sea, el propio hermano de Josefo, ¿no? Fue uno de los que también actuó en toda esta revuelta, ¿no? Tanto de un lado bueno como malo. Y digo bueno, por ejemplo, el lado de Ananus, que era el que decía que estaban yendo en contra de la Torá, que debían de detenerse de hacer toda esa incursión y sobre todo tomar de bastión el templo, o como de mano de los celotes. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? O sea, el templo se volvió una cacería. Y sigue diciendo Josefo, también asesinaron en el templo y eso lo hablamos en el anterior capítulo, cuando dijimos, ¿no? Que dice de la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Hablamos toda esa cuestión, ¿no? Y todas las propuestas que hay. Y una de esas propuestas era que Zacarías era que narra aquí Josefo, que fue uno de los sacerdotes que mataron en el templo, ¿no? Como dice aquí en Guerra de los Judíos 4, 5 en adelante, ¿no? Dice, esta opinión puede parecer poco probable, ya que el verbo estar de pie parece incompatible con una referencia a la sangre derramada, ¿no? Obviamente la sangre no podría ser simplemente la abominación desoladora, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Que esto también se conecta, obviamente, que la sangre humana no puede redimir el pecado, ¿no? Porque no es inocente. La sangre de los machos cabríos y todo eso sí, pero la sangre humana, si tenemos el pecado, ¿no? Como dice Pablo, el pecado que está en mis miembros. Es decir, la sangre es abominable ante Dios en un altar porque está contaminada de pecado, ¿no? Es interesante, me puse a reflexionar sobre eso, pero obviamente es un poco difícil. Después, de Zacarías, hijo de Berequías, ¿no? No sería exactamente esta la abominación desoladora, posiblemente, ¿no? Ya que el verbo, como dije, histemi, no significa necesariamente estar de pie, que estaría oficiando ahí en el altar, ¿no? Y le mataron, sino también puede ser un oficio, una postura. Bien, no voy a entrar en eso, ahí hay algunos apuntes de cómo se utiliza la palabra, pero bueno, la identificación de la abominación con la ocupación del templo por los celotes parece capaz de explicar todos los detalles de la descripción. La ocupación del templo por los celotes ocurrió mucho antes que los romanos rodeasen la ciudad, o sea, antes del año 70. Eso empezó a ocurrir, como he dicho, en el año 66. Incluso antes de que los celotes comenzasen a impedir que los habitantes de Jerusalén escapasen de la ciudad. Esto es muy interesante, porque fueron los propios nativos quienes impidieron, a partir de la revuelta judía y tomar la ciudad, de salir y huir a los inocentes que podían sufrir la devastación, ¿no? Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se están poniendo ahí como, pues,
oponiendo no solo al plan de Dios, sino también impidiendo a otros a que escapen del juicio, ¿no? Por eso estas palabras servirían a los creyentes en el Mesías, es decir, estamos viendo que Israel está en revueltas, que Roma se nos viene por todas las ciudades. Esto nos recuerda algo que nos dijo Jesús, ¿no? Bien, sigamos. Y ya voy a acabar. Sin embargo, los celotes, y aquí en todo este discurso, esta propuesta, estoy citando a Charles Quarles, que es uno de los comentaristas renombrados de Mateo, ¿no? Y él da esta propuesta y me gustó y por eso me quise detener y mostrársela, también para que aprendamos un poquito de lo que pasó, ¿no? Y que sirve también para ver y contemplar cómo Yeshua verdaderamente era profeta, ¿no? Porque se cumplió a rajatabla todas estas tribulaciones tan grandes, ¿no? Los celotes cometieron otros actos de profanación alrededor del año 66. Por ejemplo, Eleazar, capitán del templo, un funcionario de rango inferior al sumo sacerdote e hijo del sumo sacerdote Ananías, persuadió a los sacerdotes que oficiaban en el templo para que rechazaran los regalos y sacrificios de cualquier extranjero. O sea, las ofrendas que pues muchos extranjeros a lo mejor iban en las peregrinaciones y hacían pues ofrendas a Dios, ¿no? Entonces serían lo que comúnmente entenderíamos como a lo mejor justos de las naciones, ¿no? Que se acercaban al templo, pero no eran totalmente conversos y podían, pues en cierta manera, dar gratitud a Dios con sus regalos, sus sacrificios, ¿no? Josefo, por ejemplo, denomina este acto, ¿no?, de detener esto, que esto sentó las bases para la guerra con los romanos. Y no solo pasó esto, sino que también dice que muchos se pusieron en contra en esta revuelta a hacer un sacrificio porque sabemos que había un tamiz, había un sacrificio continuo en honor al César, a Roma, ¿no? Para, en cierta manera, pues interceder por el emperador, que era el máximo mandatario y estaba bajo la jurisprudencia judea de Roma, para que el emperador tomara buenas decisiones, ¿no?, y Dios le cubriera, ¿no? Cosa que, bueno, podía encajar en la teología de Pablo de Romanos capítulo 13, ¿no?, pedir por vuestros gobernantes y todo eso, que os gobiernan, etcétera. Y había un sacrificio directamente por el gobernador de Roma. Dice Josefo que esto precipitó más aún el acabose del templo, de que rechazaron los sacrificios de los gentiles y rechazaron el sacrificio por el emperador. Los principales sacerdotes y los líderes fariseos consideraron este cese, fíjate, a muchos piadosos, como un acto sumamente sacrílego. O sea, no solo Josefo, sino también fariseos y muchos sacerdotes, ¿no? El propio Josefo describió el cese de los sacrificios por los extranjeros como contaminación del santuario. Denomina así, ¿no? Bien. Poco después los celotes se unieron a los sacerdotes rebeldes en el templo. Juntos comenzaron la toma de Jerusalén, mataron al sumo sacerdote Ananías y masacraron a la guarnición romana. La rebelión de Jerusalén contra Roma estaba ahora declarada formalmente y ya no habría vuelta atrás. Esta interpretación, también dice aquí Quarles, encaja muy bien con el uso de la expresión abominación desoladora, sobre todo en el capítulo 9, 27, ¿no? Que, como dice la profecía en Daniel, se cesarán los sacrificios y las ofrendas diarias, ¿no? ¿Qué hicieron estos? Mataron a los sacerdotes, ¿no?, interrumpieron el sacrificio y pues hicieron esta abominación dentro del templo, ¿no? Es interesante. De hecho, el propio Josefo, vamos a leer citas, obviamente hay citas bastante largas, pero el propio Josefo veía como el cumplimiento de la profecía de Daniel en el acto que hacían ellos. Aunque bueno, no nos basamos en Josefo, sino en los evangelios, pero Josefo está muy en cierta sintonía a lo que Jesús dice sobre la abominación desoladora y la señal que sería para los discípulos de huir. No sé si está entendiendo, ¿no? Yo sé que estoy yendo muy rápido, soy consciente, pero obviamente porque ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Y termino ya, a medias, pero termino. Otra pista sobre la identidad de esta abominación desoladora proviene del paralelo de Lucas, que ya lo he citado antes. Lucas 21:20 dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed que ha llegado, y utiliza el término, ¿no?, su desolación.
Ahora, Lucas no lo identifica exactamente como Mateo, no como una acción, sino como un acontecimiento histórico, por decir así, un momento, ¿no? Aunque también es una acción, que obviamente son ejércitos que marchan, pero más con un momento específico, más que con una opción, ¿no? Sin embargo, obviamente su sustitución, la de Lucas, referente a la abominación desoladora, que se da en Marcos y en Mateo, por la de los ejércitos que rodean, requiere que la aparición de los ejércitos se produzca aproximadamente al mismo tiempo, ¿no?, que la abominación. Por eso vemos que puede ser en sintonía esta acción de los celotes que se dio en el templo, ¿no?, que se encerraron y tomaron esto y tomaron el control, a que Roma estaba obviamente viendo todo esto. Y hay muchos detalles que no he dicho, ¿no?, que impulsó a Roma a conquistar. Una de ellas es que también se rebelaron para los impuestos a Roma, ¿no? Y obviamente eso a Roma pues también le dolería, ¿no?, porque estaba en campañas militares y obviamente pues una fuente económica como era Israel, que estaba sublevando a sus impuestos, ¿no?, que hemos visto en el Evangelio, el impuesto al César, el impuesto, ¿no?, per cápita, etcétera, pues obviamente les dolía en el bolsillo, ¿no? Y bien, entonces, bueno, comparando Lucas, Mateo y Marcos, podemos ver que sería un momento y obviamente pues un acto que se estaba dando al mismo momento que rodeaban los romanos la ciudad, ¿no?, que venía el juicio. Y termino con este comentario. Dice: dado que la llegada de las legiones de Vespasiano parece producirse demasiado tarde para servir de alarma que señale el momento de huir de Judea, es probable que estos ejércitos circundantes sean los de Cestio Galo, no los de Vespasiano, con el emperador Tito a la cabeza. O sea, sería con lo que narra Josefo, y vamos a leer para cerrar este acontecimiento, lo que narra Lucas y lo que pasa en alrededor de la ciudad y en el templo sería en la acción que describe Josefo con Cestio Galo, ¿no?, que dice que era gobernador de Siria, rodeó a Jerusalén con más de 20.000 soldados poco después de la toma de Jerusalén por los rebeldes. Eso fue aproximadamente en el año 67. O sea, quedarían unos años antes de antes de la destrucción, ¿no? Y vamos a leer esa cita para ver qué podría cuadrar, ¿no? Dice, a ver, es un poco larga, pero vamos a leer algunos. Se me olvidó subrayar lo más importante, pero vamos a seguir viendo un poquito. Dice: ahora Galo, al no ver más que apuntara a una innovación en Galilea, regresó con su ejército a Cesarea, pero Cestio se retiró con todo su ejército y marchó a Antipatris. Cuando le informaron de que se había reunido un gran cuerpo de fuerzas judías en una torre llamada Fec. Ahora, también hay que decir, es que hay muchos detalles, pero los celotes también no solo tomaron el templo, tomaron la fortaleza Antonia, que había arriba del templo, que estaba ahí pues tomando el control del templo. O sea, tomaron todo eso. Bueno, y voy a ver la cita que quería decir, que sería el cumplimiento de lo de Lucas. Mira, aquí viene la cita. Son muchos versos y no los he subrayado. Pero vamos a leer desde el 5:33. Mientras tanto, muchos de los principales hombres de la ciudad fueron persuadidos por Ananus, que eso ya lo hemos citado, hijo de Jonatán, que sube el sacerdote, e invitaron a Cestio a entrar en la ciudad, ¿no?, a este gobernador de Siria, romano. Y estaban a punto de abrir las puertas, pero él desestimó esta oferta. En parte por su ira hacia los judíos y en parte porque no creía del todo que fueran sinceros. O sea, Cestio Galo rodeó la ciudad, ¿no?, antes del año 70, en el año 67 aproximadamente, y pues obviamente para meter miedo a los judíos y también pues para amedrentarles y darles una lección, ¿no?, con 20.000 soldados. Y sigue diciendo: él desestimó la oferta, en parte por su ira hacia los judíos y en parte porque no creía de todo que fueran sinceros. Por lo que demoró tanto en tomar una decisión, que los sediciosos, o sea, los celotes, así los denomina Josefo en su escrito, se percataron de la traición y arrojaron a Ananus, que era este sacerdote, y a los de su partido desde la muralla, y los apedrearon. Lo hicieron entrar en sus casas, pero ellos se mantuvieron a una distancia prudencial en las torres y lanzaron sus dardos contra los que saltaban la muralla.
Así atacaron los romanos la muralla durante 5 días, pero sin éxito. Y estos son los 20.000 soldados. Pero sin éxito. Pero al día siguiente Cestio reunió un gran número de sus mejores hombres y junto con los arqueros intentó nuevamente interrumpir en el templo por el lado norte, pero los judíos lo repelieron desde los claustros y lo rechazaron varias veces cuando se acercaban a la muralla, ¿no? Este sería el cumplimiento, sigue la cita, pero este sería un cumplimiento de ser una señal también para los cristianos, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ya es la hora, pero vamos a ver cómo, pues, esto cuadraría muchas cosas con las palabras de Jesús, que ¿qué dice? Ya lo hemos dicho en el propio discurso del Olivar, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuánto era una generación bíblica? Así en el consenso natural, ¿no? No en especulaciones, 40 años. ¿Cuándo murió Jesucristo? En el año 30. ¿Cuándo fue la destrucción del segundo templo? En el año 70. ¿Cuántos años hay desde la muerte de Cristo a la destrucción del templo? ¿Cuánto? 40 años, ¿no? No pasará una generación sin que todo esto acontezca. Entonces se cumpliría, según los lentes del Evangelio, que la abominación desoladora sería esto, la profanación de la ciudad santa, del templo, las legiones romanas actuando obviamente como juicio divino por matar al Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, hay más detalles, ¿no? Seguiremos un poquito más, pero vienen otros versos muy interesantes, ¿no? Que nos van a dar mucha luz cuando dice, cuiden de que su ida, ¿no? No sean días de reposo y todo eso. Vamos a ver las implicaciones que pueda tener eso, ¿no? Y bien, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar. Sí que hemos hablado mucha historia, ¿no? Estamos de acuerdo que la historia va conectada, ¿no? Y bueno, nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque de estudio, obviamente siempre lo que priorizamos es la práctica, ¿no? O el sentido teológico, o sea, para saber detrás del texto quién es Dios, ¿no? ¿De qué sacamos de esto? Por eso quiero enfatizar en eso, lejos de dar muchos detalles históricos, en que Dios es bueno, que lo que dice se cumple, que Dios tiene paciencia, como dijo Mateo 23, cuánto he deseado yo como gallina que vengáis a mí, ¿no? Pero no habéis querido. Ese es el sentido. Nos hemos detenido mucho en lo histórico porque también sabemos que dentro del estudio tenemos que hacerlo con esa lente, ¿no? Un estudio no solo lingüístico, ver detrás de las palabras, sino también histórico, cultural, pero sobre todo teológico, ¿no? Porque puede ser que uno, mucha historia, muchas cosas, ¿no? Pero la historia está conectada con nuestra historia, ¿no? Si vais al libro de Daniel, por eso he adjuntado un link que se llama La historia de la humanidad a través de los lentes de Daniel, porque Daniel, el profeta Daniel, narra una serie de sucesos y de imperios que son tan grandes que caen, ¿no? Que se levantan y caen, y así es como una historia cíclica, que Dios va manejando los tiempos, ¿no? Como el gran legislador y juez, pero que a su vez actúa dentro de la historia en un determinismo. Dios no es, como dice por ahí, ¿no? No sé si fue Newton o no sé si me equivoco, que juega a los dados, no. Yo creo en un Dios determinista, que decreta y hace, ¿no? Y lo que dice cumple, y lo que promete, ¿no? Lo que escribe como profecía se cumplirá. Por eso dijo, no pasará cielo y tierra. Entonces, bueno, vamos a orar y seguiremos, para terminar, solo hemos abarcado un versículo, verso 15, pero iremos viendo más allá, ¿no? Era necesario detenerse un poquito para ver esto.